En este video tutorial vamos a aprender a hacer una blusa con un lazo en la espalda. Los materiales que vamos a necesitar serían tejido y tejido contraste. El tejido principal de 50 a 70 centímetros según la talla que hagamos y popelín blanco 30 centímetros para el lazo y el volante. Las piezas de patrón que vamos a usar o necesitar serían: la número 1 es el delantero, cortar una vez de género está a la mitad. La pieza número 2 es el patrón de la espalda, cortar una vez de género está a la mitad. La pieza número 3 es la tira que va fruncida alrededor del escote, cortar una vez de género está a la mitad. La pieza número 4 es el lazo de la espalda, cortar una vez de género está a la mitad. Y la pieza número 5 es el bies para rematar el escote. Y una vez que ya tenemos el patrón todo recortado alrededor, vamos a doblar el tejido con el derecho hacia el interior y colocamos la pieza del delantero justo en el doblez de la tela. Y vamos a recortar primero esa pieza, el delantero. Recortamos alrededor, al filo del patrón, son patrones terminados, llevan costuras y bajos. Una vez que hemos cortado el delantero, ahora vamos a volver a doblar otra vez el tejido y vamos a cortar la espalda. La colocamos también justo en el doblez de la tela, sujetamos con alfileres y recortamos todo alrededor. Una vez que hemos cortado el delantero y la espalda, vamos a doblar ahora el tejido en diagonal y vamos a colocar el bies encima, lo vamos a sujetar con alfileres y lo recortamos alrededor. Ahora vamos a cortar las piezas que van en blanco. Doblamos el tejido con el derecho hacia el interior y colocamos justo en la doblez la pieza primero de la tira que va alrededor del escote y un poco más abajo colocamos el lazo. Las dos piezas justo en el doblez de la tela. Las sujetamos con alfileres y las recortamos toda alrededor. Las piezas que tenemos que tener son dos bieses, la espalda, el delantero y una tira que sería el lazo y otra tira que sería el volante que lleva alrededor del escote. Y ahora vamos a coser. Lo primero que vamos a hacer es prepararnos la labor. Vamos a planchar el bies para rematar el escote y los bieses de las sisas. Le doblamos solo en la parte de un lado, en un lado solo, como 7 milímetros. Y ahora cogemos primero la espalda y colocamos encima el delantero, dejando el derecho en el interior. Y vamos a coser los dos hombros. Comenzamos cosiendo a 1 centímetro de costura, primero un hombro y luego el otro hombro. Ahora le tenemos que remallar o sobrehilar o pasar un zigzag. Seguidamente vamos a cerrar también la tira que va fruncida alrededor del escote, la dobláis dejando el derecho hacia el interior y pasáis 1 centímetro a cada lado. Primero un lado y después el otro lado. Le damos la vuelta hacia el lado del derecho y con algo que tenga punta sacamos bien las esquinas de ambos lados. Ahora vamos a hacer el lazo que lleva en la espalda. Le doblamos a la mitad con el derecho hacia el interior,
justo a la altura del piquete, y vamos a comenzar a coser a 1 centímetro de costura por un extremo de la parte de abajo del lazo. Vamos a girar hacia arriba y vamos a coser en paralelo todo recto. Cuando lleguemos a la mitad del lazo, vamos a dejar un hueco para luego poder darle la vuelta hacia el lado del derecho. Os paráis de coser y hacéis como un salto de la máquina, que dejáis un hueco sin coser para luego poder, con algo que tenga punta, darle la vuelta hacia el lado del derecho. Cuando llegamos abajo del final, igual rematamos también en diagonal para que quede el lazo bien. Le quitamos las esquinas y con los dedos introducimos hacia el interior la parte de la punta o del pico de abajo para facilitar luego poder darle la vuelta con algo que sea más grande o que tenga punta. En este caso yo estoy usando un destornillador, pero podéis usar cualquier cosa que os resulte más fácil. Pero luego la punta tenéis que sacárselo con algo que tenga punta, una tijera o algo para que quede bien el lazo. Le volvemos hacia el lado del derecho. Y con el otro lado, el otro extremo del lazo hacemos igual. Ahora vamos a colocar, antes de nada tenéis que remallar los hombros, y ahora vamos a colocar la tira fruncida alrededor del escote. También es importante que antes la planchéis bien. Plancharla antes de colocarla, porque si no luego ya fruncida se lo vais a hacer muy mal. Le pasamos un punto por la parte de arriba a 1 centímetro para luego poder hacer el frunce. Ahora cogemos el hilo de la canilla, que es el que mejor corre, y tiráis de él haciendo el fruncido. Tener cuidado de que no se os rompa el hilo, ir tirando despacio y con cuidado. Vais frunciendo toda la tira y la vais comprobando de vez en cuando con el recorrido del escote. Comprobáis, y si veis que hace falta tirar más, pues tiráis más según vayáis viendo. Ahora, una vez que ya hemos adaptado la tira, la vamos a hacer coincidir el piquete del centro de la tira fruncida con el piquete del centro del escote delantero. Le vamos a poner un alfiler y ahora vamos a colocar también alfileres en cada uno de los extremos, haciéndolos coincidir muy juntitos en el centro del escote de la espalda. Y ponemos otros alfileres, 2 alfileres, uno a cada lado. Vamos adaptando la tira alrededor. Si vemos que tenemos que seguir tirando un poco del hilo, volvemos a tirar, como veis en el vídeo, para ir adaptándolo justo a la misma medida. Vais colocando alfileres todo alrededor. Para que al coserlo a la máquina nos resulte también más fácil. Si veis que es complicado, también podéis hilvanarlo. Vamos a comenzar a coser el volante del escote por la parte de atrás. Y justo por el pespunte que hemos hecho, para rizarle, le vamos a ir sujetando alrededor. Ir aplastando con los dedos el volante, porque al llevar el fruncido se te va a quedar enganchado en la patilla, se te engancha al coser y es un poco incómodo. Entonces, según vais pasando al mismo tiempo, con los dedos lo vais aplastando. Ir ayudando desde los dedos y vais repartiendo un poco el flojo si veis que queda por un sitio más que por otro. Y una vez que vamos llegando al final,
comprobar que los picos o los extremos de la parte de abajo quedan bien unidos. Fijaros, y que termináis y empezáis de coser justo en el mismo sitio, porque ahora le vamos a hacer un piquete para volver el bies, y entonces es importante que empecéis y terminéis justo en el mismo sitio haciendo como un pico, como una V. Ahora vamos a rematar por la parte del revés, vamos a rematar el escote, y por la parte del revés vamos a comenzar a colocar el bies para rematarle. Fijaros, dejamos un trozo hacia afuera como 2 centímetros y le vamos a ir cosiendo a 1 centímetro alrededor por la parte del revés. Le sujetamos todo alrededor, adaptándolo con los dedos. Cuando lleguemos al final le montamos encima del otro bies y terminamos de coser donde hemos empezado el otro bies, o sea, la parte de abajo cuando hemos empezado. Ahí justo haciendo como una V. Ahora cortamos el bies sobrante y le vamos a volcar. Bueno, primero hacemos un piquete en diagonal hacia abajo y recortamos el tejido sobrante del escote para cuando volvamos el bies no haga mucho grueso. Recortáis con la tijera todo alrededor. Y ahora ya por la parte del derecho de la blusa le vamos a volcar hacia el derecho. Y el centímetro, bueno, los 7 milímetros que hemos doblado o con la plancha, los revolvemos hacia arriba, los volvemos envolviendo a la costura. Y empezamos a coser igual por la parte de atrás donde hace el pico de la espalda. Envolvemos la costura con el bies y vamos a pasar un punto justo al canto para ir rematando o cerrando el escote todo alrededor. Cuando llegamos al final, cuando terminamos de coser justo al final del escote en pico, tenemos que terminar justo donde hemos empezado el otro. Sacáis hacia afuera el bies sobrante, porque hacer el piquete antes de volverle, podéis sacar en los bieses los extremos hacia afuera, hacia el lado del derecho. Os va a quedar como hacia afuera dos rabitos, que sería el tejido sobrante de los bieses, y por la parte del revés los vamos a coger esos 2 rabitos y los vamos a coser en diagonal haciendo una V para rematar la esquina de atrás de la espalda, del escote de la espalda. Pasáis un punto por encima y lo que sobra lo quitáis, lo cortáis. Y ahora ese trocito tenéis que remallarle o sobrehilarle. Fijaros, os tiene que quedar así, como en forma de V, en pico. Eso lo tenéis que rematar bien, que no se vea. Ahora ya, una vez que hemos puesto el volante, vamos a cerrar la blusa. Encaramos derechos del delantero y de la espalda y cerramos los costados. Comenzamos a coser a 1 centímetro de costura por la parte de abajo hasta la sisa. Y ahora el otro lado, desde la sisa hasta la parte de abajo del bajo. Tenemos que remallar ahora los costados y los bajos, y el bajo, perdón, para poder hacerle
el bajo a la blusa. Doblamos por el piquete que nos indica que está como a 2 centímetros y comenzamos a hacer el bajo paralelo al remallado, al sobrehilado, todo alrededor de la blusa. Ahora ya por último vamos a rematar las sisas. Cogemos el bies que nos hemos planchado anteriormente y por la parte del derecho le vamos a ir cosiendo. Comenzamos por la parte del costado y antes de empezar le doblamos 1 centímetro hacia arriba. Yo le voy a rematar hacia el revés, pero si os gusta más hacia el derecho, como hemos hecho con el escote, también podéis hacerlo. Comenzamos cosiendo a 1 centímetro. Y le vamos a ir adaptando todo alrededor de la sisa. Lo vais cosiendo con cuidado de no estirar el bies, sino a ir adaptándolo para cuando volvamos quede mejor. Y cuando llegamos otra vez al costado de donde hemos empezado, le vamos a cruzar también por encima como 2 centímetros. Y cortamos el bies sobrante y rematamos. Una vez cosida la primera vuelta, le vamos a dar unos piquetes por la parte de abajo, que es donde más curva coge la sisa. Y si veis que es un tejido un poco grueso, pues lo recortáis también. Y ahora le volvemos hacia el revés. Y comenzamos a cerrarle por la parte de abajo del costado. Igual, y le vamos pasando, yo le he puesto un punto al ancho de la patilla para ir cerrándole. Lo vais estirando, bueno, no estirando, sino adaptando, mejor dicho, con los dedos a la forma. Y ya cuando llegamos abajo al final, rematamos, dejando hacia el interior la parte del bies para que no se vea la parte de abajo. El otro lado de la sisa lo vamos a hacer igual. Ahora, para terminar, la tira del lazo la planchamos bien y hacemos un lazo que quede bonito. Lo adaptáis un poquito con las manos hasta que veáis que os gusta la forma que le dais al lazo. Y con unas puntadas a mano le sujetamos atrás al final del escote de la espalda. Si te gustan mis vídeos para aprender a coser y hacerte tu ropa y la de tus hijos, suscríbete a mi canal y pon me gusta.